Hola, ¿qué tal chicos? Les envío un saludo cordial a distancia, esperando se encuentren muy bien. Bien, el presente video tiene la finalidad de recapitular algunos elementos previos a lo que fue los viajes de exploración europeos, ¿de acuerdo? Bien, antes de iniciar tengo una línea del tiempo, ¿sí? Aquí nosotros utilizamos mucho la cuestión del antes de Cristo, que es el AC, y el después de Cristo. También es importante saber números romanos porque obviamente en historia se utilizan mucho. Por eso historia también está muy ligada con matemáticas, ¿de acuerdo? Y bien, el año cero, ¿sí? De nuestra era comprende el nacimiento de Cristo. Aquí lo tenemos. Todos los siglos que anteceden a él van en sentido contrario, ¿sí? Y todos los que van después de él, pues van en este sentido que ya conocemos todos, porque pues, pertenece a nuestra era, ¿sí? Esta línea del tiempo está muy basada en lo que es la recta numérica. Ustedes en matemáticas han visto que los números que están a su izquierda, si vamos saltando así, son negativos y los que están a su derecha son positivos. Pues bien, por eso los siglos en sentido contrario, siglo uno, siglo 2, 3, 4, etcétera. Y acá es uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, la historia sí se maneja para que también lo vayamos comprendiendo, por favor. Ahora, aquí existían sistemas económicos, claro que sí, pero el sistema económico estaba basado en la esclavitud, en la explotación de otros seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que producían o generaban estos esclavos, estas ganancias, pues se las quedaban los que estaban en un nivel alto, ¿no? Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y en qué momento empieza a surgir el cristianismo, el catolicismo? Pues bien, ya empezaban ciertos destellos en estos siglos, sin embargo se va a empezar a consolidar en el siglo V, ¿sí? Y a partir del siglo V va a empezar lo que es la Edad Media, chicos, ¿de acuerdo? La Edad Media empieza, perdón, en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Pasemos acá. Y bueno, a raíz de esto va a iniciar lo que es la Edad Media. Y ustedes estarán preguntando, profe, ¿y cómo qué es la Edad Media? Pues bueno, ¿cómo a qué nos suena? Bien, la Edad Media es un periodo de 1000 años, jóvenes, ¿sí? Aproximadamente 10 siglos. Entonces, la Edad Media es una época que muchos historiadores, algunas personas lo consideran como una época oscura de la humanidad, porque es una época en la cual la ciencia no se va a desarrollar eh, con mucha más facilidad, ni tampoco el arte y la cultura. Va a primar lo que es el esoterismo, las cuestiones místicas, las cuestiones religiosas. En la Edad Media nos vamos a encontrar una sociedad o un mundo más teocéntrico. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo que es teocéntrico? Ok, teo viene de Dios, céntrico, que a Dios se sitúa en el centro de todo, ¿no? Que mi vida, que lo que yo haga, que mi destino está en manos de Dios y no en las mías. Eso no existía en la Edad Media, ¿eh? Ojo, aquí va a empezar a surgir el cristianismo con mucha fuerza, también va a surgir el islam, que de hecho estos dos van a chocar mucho, el islam y el cristianismo o catolicismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso surgen las famosas cruzadas, porque los cristianos querían recuperar territorio santo, ¿no? Y quitárselos a los musulmanes. Es una época de ignorancia, es una época en la cual también va a surgir el sistema feudal, es una época en la cual, como les comento, va a primar mucho lo religioso, lo místico, lo esotérico, el miedo al irse al infierno, etcétera, ¿no? Es una época, la Edad Media es teocéntrica, no antropocéntrica, ¿de acuerdo? Ahora, inicia en el 476 y termina en 1492 cuando se encuentra América, que de hecho fue un impacto para los europeos encontrar América, ¿sí? Porque ellos creían que solamente eran los europeos, los africanos y los asiáticos, pero no, había un continente más, ¿no? Entonces, bien, en la Edad Media también vamos a encontrar o va a empezar a surgir un sistema muy famoso, ¿sí? Un sistema conocido como el feudalismo, que posiblemente lo habrán escuchado en sus clases de historia. Y bien, vamos a recordar un poquito qué es el feudalismo. Ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿y qué es eso? Yo nunca lo había escuchado, o si lo escuché ya se me olvidó, o no sé. Bien, este empieza a surgir alrededor del siglo IX, ¿sí? Y empieza más o menos a terminar en el siglo XV, sin embargo,
no es que termine de tajo, ah, ya terminó en tal año, no, va a terminar de poco en poquito para dar paso a otro sistema. De hecho, el feudalismo no fue que empezara de un año en específico, sino que la esclavitud empezó a terminar y comenzó el feudalismo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema feudal va a estar compuesto de una cuestión más rural, ¿sí? En el cual las personas se van a sostener económicamente hablando a través de la agricultura, a través de la ganadería, a través de trabajos artesanales como producir telas y ciertos productos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos de pronto a personas trabajando la tierra, ¿sí? Cosechándola, labrándola por acá, ¿no? Y eso va a ser el famoso feudalismo. ¿Y cómo está estructurado el feudalismo? Se estarán preguntando ustedes. Pues bien, vamos a pasar acá, jóvenes. Acá me gustaría. La estructura del feudalismo está de la siguiente manera. Aquí vemos capitas, ¿sí? O estamentos o estratos, como lo quieran ustedes llamar. En el estrato o estamento más alto está el rey. El rey era designado pues obviamente por herencia. Si moría el rey, pues le dejaba el trono a sus hijos, ¿sí? Y obviamente aquí había una cuestión muy religiosa en el cual el rey era designado por Dios, ¿sí? No, no era que las personas lo eligieran, no, o sea, Dios decía que él iba a ser el rey y obviamente hasta hacían sus coronaciones con la presencia de los papas y el papa lo coronaba y todo eso, ¿sí? Ahora, en el siguiente estamento o clase social vamos a encontrar a los nobles, a los que tenían privilegios, a los que gozaban de ciertas cuestiones positivas, no de ciertos beneficios. Aquí vamos a encontrar al señor feudal, que era designado por el rey, le decía, órale, tú vas a ser señor feudal en este feudo, ¿sí? Y que había reinos y había muchos feudos, ¿eh? Pero estaban en zonas rurales, a las orillas, ¿no? En bosques, todo eso. Pero el rey los designaba, tú vas a ser un señor feudal, vas a tener tu feudo con tu castillito, que acá podemos ver el castillito, ¿no? Y vas a tener a tus siervos o a tus vasallos, y ellos van a trabajar para ti, ¿sí? Entonces, el rey lo designaba. Ahora, un noble, ¿sí? Era un duque, un marqués, entre otros más, ¿sí? Ahora, también eran caballeros, porque obviamente ellos también se dedicaban mucho a la guerra. Dentro de este estrato vamos a encontrar también al clero, ¿sí? Obispos, arzobispos, monjes, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar a ellos. Ahora, en lo más bajo, quien se va a encargar de sostener este sistema feudal van a ser los vasallos. Ya no eran esclavos como tal, en apariencia, ¿verdad? Sin embargo, ellos eran libres, ¿sí? Pero tenían que trabajar para ellos, ¿sí? Cosechar, sembrar, producir telas, etcétera. Recuerden que en ese entonces no había luz, no había nada de eso, no había máquinas como actualmente las conocemos. No existía el tren ni siquiera, imagínense. Entonces, ellos trabajaban, ¿no? Se mataban laborando. Entonces, ellos le tenían que dar una parte a su señor feudal, ¿sí? Una parte de lo que cosecharan. También le tenían que dar el famoso diezmo con su producto, obviamente, al clero, ¿sí? Entonces, pues ellos no hacían nada, ¿no? Él los protegía, sí los protegía de pronto de invasiones y todo eso. Sin embargo, ellos se encargaban de sostenerlos a ellos dos y esto obviamente se encargaba pues de darles consuelo, la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, ellos sostenían este sistema feudal. Ahora, aquí no había movilidad social, es decir, yo como vasallo, como siervo, ¿puedo ascender a la nobleza? No. Si tú nacías como cuidador de puercos, toda tu vida ibas a ser un cuidador de puercos y no había más, no te puedes mover de esa clase social. Si tú eras un sembrador, o un ganadero, sí, que te dedicabas a cuidar animalitos, no te ibas a mover jamás de aquí. Ibas a nacer en un estrato social bajo y ahí te ibas a quedar. No había movilidad social, ¿sí? Ellos tampoco se movían, aquí se quedaban. De igual manera, pues el rey, pues, ¿cómo movemos al rey? Entonces, si tú nacías para criar puercos, nacías y eso era lo que hacías. Ahora, existía la ignorancia, en la Edad Media hubo mucha ignorancia, las personas no sabían leer, chicos, no había escuelas, no había nada de eso, ¿sí? Entonces, no había esta cuestión de movilidad social, ¿sí? Entonces, si te tocaba un puesto o un estrato social bajo, pues ni modo, nacías y morías en ese estrato social, no había movilidad. Entonces, ellos, los que están en la parte de arriba, pues recibían los beneficios.
Sin embargo, el feudalismo va a empezar a ceder un poquito y como les comento, no es que el feudalismo termine en una fecha exacta, va terminando de forma progresiva, de poco en poquito. Sin embargo, va a empezar a surgir lo que es el comercio. Algunos de estos se dedicaban al comercio y van a empezar a adquirir con el tiempo cada vez más y más poder, porque comercializaban, tenían un producto que compraban o que tenía poco valor y lo vendían, ¿sí? O conseguían más productos con más valor y empezaban a generar más y más ganancia, que a eso se le conoce capital, ¿sí? Y aquí ya empezamos a ver un poquito los destellos del capitalismo, ¿de acuerdo? Aquí ya empieza a surgir el capitalismo, en el cual algunos de ellos, sí, que eran principalmente comerciantes, algunos artesanos, empezaron de poco en poquito a adquirir más poder, sí, y con el tiempo estos van a ascender acá y el feudalismo va a empezar a descender o va a empezar a terminar, sí. Entonces, los comerciantes artesanos van a empezar a surgir y se les conocía como burgueses porque las casitas donde vivían alrededor de estos castillos se los conocía como burgos, ¿sí? Entonces, estos burgueses van a empezar a adquirir poder y es la clase de pronto rica que va a empezar a surgir y va a empezar a ceder el feudalismo. Ahora, hay otro elemento que a mí me gustaría explicar. Vámonos acá dentro de la Edad Media. Yo les explicaba que la Edad Media fue una edad teocéntrica. Sin embargo, cuando termina la Edad Media, que fue con el encuentro de América, ¿sí? Va a surgir lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento se van a retomar muchos elementos de los antiguos griegos que están por acá, surgieron ellos antes de Cristo, ¿sí? Y va a empezar a resurgir la ciencia, el arte, la cultura. Vamos a empezar a tener ¿cómo se llama? A Galileo Galilei, a Copérnico, vamos a empezar a darnos cuenta de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso fue un cambio drástico, ¿sí? Porque en el feudalismo les hicieron creer que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y va a empezar la época del Renacimiento, ¿sí? Y ya no va a ser una época teocéntrica, sino antropocéntrica. Antro viene de humano, ¿sí? Ya vamos a situar al ser humano en el centro de todo. Mi vida ya no la dirige un ser supremo, porque ahora yo tomo la decisión de mi vida y yo decido qué hacer con ella, ¿sí? Durante la Edad Media, ¿sí? Pues si te daba una enfermedad, pues bueno, fue porque así Dios lo quiso, ¿sí? Si terminabas en un buen lugar, fue porque así Dios lo quiso, es decir, Dios dirigía nuestro destino. Sin embargo, cuando termina la Edad Media, empieza el Renacimiento, el hombre ya se sitúa en el centro, ya se responsabiliza en parte de sus actos, él ya empieza a dirigir su destino. Fíjense qué padre que el ser humano cambie de una postura teocéntrica a una antropocéntrica, donde él se sitúa ya en el centro, ¿sí? Y es así como de pronto, chicos, cambiamos o va surgiendo la historia, va avanzando, ¿de acuerdo? Ahora, ya les hablé un poquito de que empezaba a surgir el capitalismo con los primeros comerciantes, artesanos. Y bien, como ya había comerciantes, pues obviamente iban por productos a Asia, ¿sí? Asia sin H. Entonces, tenían sus rutas, ¿no? La ruta de la seda, por telas, por productos exóticos, especias para llevarlas a las Europas, como diría una amiga mía, ¿no? A las Europas. Y bien, sin embargo, en 1453 los turcos otomanos tomaron Constantinopla y ¿qué creen? Híjole, ya les vamos a bloquear aquí su ruta comercial. Entonces, frente a eso, pues se tuvieron que buscar nuevas rutas. Los portugueses decidieron buscarle por acá, ¿no? Que de hecho eran muy egoístas, dijeron, no, españoles, buscan una ruta nueva. Esta es nuestra, ¿sí? Y pues bien, con los españoles vamos a encontrar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón decía, no, pues si viajamos acá, ¿no? Aquí ya se movió. Si viajamos por acá, llegamos acá, ¿no? Sin embargo, ellos pues no saben que esto existía, ¿no? El continente americano. Y tan tan, llegó a América, ¿sí? Obviamente Colón murió y nunca supo que había descubierto o había encontrado un continente, ¿sí? Obviamente los mexicas que están en el centro de México, los incas que están acá por Perú,
¿sí? Ni en cuenta de los europeos, ¿eh? Ellos acá se estaban desarrollando con eh, con mucho éxito, fueron culturas asombrosas, ¿no? Entonces, chicos, esa es la explicación que yo les puedo dar. Espero nos permita contextualizar un poco. El mundo va a empezar a cambiar a raíz de que termina la Edad Media y empieza el Renacimiento. Con el Renacimiento, como les comento, arte, cultura y ciencia se va a empezar a desarrollar, ¿sí? Aún no va a empezar a desarrollarse lo que es la máquina de vapor o la revolución industrial, no, eso viene más adelante y se los voy a explicar. Este, espero todo esto nos ayude a comprender mejor por qué surgieron los comerciantes, ¿sí? Y por qué iban acá y por qué, qué productos llevaban de Asia a Europa, ¿sí? Y por qué de pronto surgieron nuevas rutas comerciales, por el bloqueo que se dio en esta zona, ¿sí? Pues bien, chicos, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.